Muy bien. Quiero compartir esta mañana un tema que Dios puso también en mi corazón. Y el tema que voy a compartir esta mañana se llama Mahanaim o Campamento de Dios. Ya lo van a poner los hermanos ahí para que ustedes lo puedan ver. Pero quiero preguntarles esta mañana a todos, ¿cuántos amamos la presencia de Dios? ¿Cuántos amamos la presencia de Dios? ¿Sí? ¿Saben que si hay algo maravilloso que nosotros tenemos los cristianos, los que hemos creído en Cristo, es su presencia, la presencia de Dios? Si hay algo que nos mantiene, nos sostiene y nos encamina y no nos deja nunca, es la presencia de Dios. Si no fuera por su presencia, ¿qué sería de nosotros? Quizás muchos ya no estuviésemos aquí, no sé qué pasaría. Yo no imagino mi vida sin la presencia de Dios. Los antiguos, los patriarcas, la palabra, aquí encontramos nosotros cómo ellos dependieron de la presencia de Dios. Yo estaba recordando a Moisés, cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Egipto, dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le dijo a Dios: Señor, si tu presencia no va conmigo, ¿para qué voy a ir? Mejor no voy a ningún lugar. Porque la presencia de Dios era bien importante para nuestros patriarcas. Para Abraham. Abraham era un hombre temeroso de Dios. Abraham era un hombre que confiaba en Dios y esperaba en Dios. Y Abraham dependía de Dios totalmente. Y era tanta la evidencia de que Dios estaba con Abraham, que hay un pasaje en la Escritura donde los incrédulos le decían a Abraham: Abraham, hay algo en ti que no tenemos nosotros. Y era la misma presencia de Dios. Hermanos, nosotros somos bendecidos por la presencia de Dios, somos tremendamente bendecidos porque estamos rodeados por su presencia. Y esta mañana yo quiero que meditemos en este tema. No sé si alguna vez ya han leído ese pasaje en Génesis 32, vamos a estar meditando esta mañana. No lo voy a leer todo porque todo el capítulo es largo, pero este pasaje, yo quiero esta mañana hablar de una familia muy conocida en la Biblia, familia que siempre estamos hablando de nosotros, de ellos, y es la familia de Abraham. Es una familia como cualquiera, diría yo, pero llena de tantas cosas y de tantos sinsabores. Cuando usted abre la Biblia, usted ve y es como que le abrieran la puerta de la casa, porque nosotros nos damos cuenta de las cosas malas y buenas que ellos enfrentaron. Cuando abrimos la Biblia, nosotros nos damos cuenta cuántos problemas tuvieron que enfrentar a lo largo de su vida. Y por lo general nosotros no hablamos de las cosas malas. A veces tiene que ser alguien de demasiada confianza para contarle las malas decisiones que alguna vez tomamos. Y saben, hermanos, que las malas decisiones que tomamos muchas veces nos hemos dado en la cara, muchas veces hemos tenido consecuencias bien difíciles porque tomamos malas decisiones. Y aquí en la Biblia, esa familia a mí me impacta mucho porque la familia de Abraham, ¿ustedes conocen la familia de Abraham? ¿Sí? Bueno, algunos. Mire, dice la Biblia que Abraham, un hombre temeroso de Dios, y le fue llamado el padre de la fe porque le creía a Dios. Había una dependencia de Dios increíble en Abraham. ¿Se recuerdan cuando Dios le pidió al hijo a Abraham? Dios iba a ofrecer a Isaac en sacrificio. Pero miren, esta familia, Isaac aprendió de su padre. La bendición que tenían ellos es que Dios les había dado promesa de que iba a estar con ellos siempre. Le dijo: yo estaré contigo donde quiera que vayas. Le dijo el Señor a Abraham: tu descendencia va a ser como la arena del mar. O tu descendencia, dice en otro pasaje, va a ser como el polvo de la tierra. ¿Se pueden imaginar ustedes? El polvo no se puede contar. Y Dios le había dicho a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y ahí vamos nosotros, hermanos, también, de esa descendencia. Pero
¿Se recuerdan ustedes de los hijos de Isaac? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quiénes? Los hijos de Isaac. Tuvo gemelos, la señora, Jacob y Esaú. Yo quiero que hablemos de Jacob esta mañana. Jacob, ustedes saben que el nombre de Jacob quiere decir el usurpador o el suplantador. Cuando Jacob estaba en el vientre de su mamá, dice la Biblia que Jacob y su hermano peleaban en el vientre. La vida de Jacob estuvo llena de luchas, de contiendas, de conflictos tremendos. Y Jacob tenía promesa de Dios, al igual que su abuelo Abraham y que su padre Isaac. Pero también él estaba lleno de conflictos en su vida. Y dice la Biblia que estuvo lleno de luchas, de un montón de situaciones difíciles que enfrentó Jacob. Pero cuando estaba en el vientre de su mamá, dice la Biblia que se peleaban ellos. Y la mamá estaba toda confundida, decir, ¿qué pasa? ¿Por qué estos niños pelean tanto allá adentro? Yo no sé. Yo sé que los niños se mueven normalmente y tiran patadas y todo cuando uno está embarazado. Pero ellos peleaban ya estando en el vientre. Y dice la Biblia que Rebeca fue y consultó a Jehová qué pasaba con esto que estaba sucediendo en su vientre. Y dice la Biblia que Dios le habló a Rebeca y le dijo, es que tú llevas 2 naciones en tu vientre. Y los niños que están ahí, por eso estaban como que estaban peleando. Y le dijo también, cuando Dios le habló a Rebeca, el mayor va a servir al menor. ¿Se recuerdan, hermanos, de ese pasaje? Que Dios le dijo a ella. Entonces Rebeca sabía que Dios iba a hacer algo con esos 2 niños que estaban en su vientre. Ella ya sabía, había promesas de Dios, ella conocía, ella había sido parte del proceso de esta familia. Desde que ella la fueron a traer a Aram para que viniera a ser la esposa de Isaac, ella sabía que Dios estaba en el asunto. Cuando nosotros sabemos que Dios está en el asunto, deberíamos de tener paz, ¿no es cierto? No deberíamos de tener angustia, no deberíamos de tener esa ansiedad por querer hacer las cosas como yo pienso que deben de ser. Pero los errores que cometemos en la vida muchas veces son porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. ¿Me escuchan bien, hermanos? Allá atrás, bien. Entonces, como Rebeca sabía eso, ella quiso arreglarle la vida a su hijo. Digo a su hijo porque en el transcurso de su vida, la Biblia dice que tanto ella como su esposo tuvieron preferencias por sus hijos. Ella prefería a Jacob. Jacob se mantenía con ella en la casa. La Biblia dice que Jacob hasta aprendió a cocinar porque se mantenía con su mamá. Pero Esaú era un hombre del campo, igual que su papá. Entonces el papá tenía preferencia por Esaú porque se identificaba con este hombre porque él era igual que su hijo. Entonces había como cierto favoritismo en la familia. Vean la familia que les estoy hablando. No, es cierto que se dan cosas en la familia a veces, hermanos. Y dice la Biblia que el papá por un lado y la mamá por otro lado con sus respectivos hijos. Tenían preferencias ellos. Pero ustedes saben que la promesa que Dios le había dado a Jacob era tremenda. Porque decía, el mayor le va a servir al menor. ¿Cómo es eso? Imagínense que eran gemelos. Cuando hay niños gemelos uno dice, ¿quién es el mayor? ¿Verdad que nosotros no distinguimos eso? Nacieron el mismo día y punto. ¿Verdad, hermanos? Pero aquí en este pasaje dice que el mayor era Esaú porque salió primero que Jacob. Y cuando Jacob salió ya venía agarrándole el calcañal al hermano. Imagínense que este niño desde que nació traía una energía y una astucia tremenda, ¿verdad? Y dice la Biblia que Jacob creció, hermanos, y que él también se dio cuenta de la promesa y de la palabra que su mamá había recibido. Cuando ya estaban grandes, su mamá escuchó detrás de las paredes, porque dice ahí que las mujeres no eran tomadas en cuenta en estas cosas, en cuestiones de bendición y de herencia, pero ella escuchó que su esposo le iba a dar la bendición a Esaú como primogénito. Entonces dice la Biblia que esta mujer muy astuta, Rebeca, ella aconsejó a su hijo. Ustedes conocen la historia, hermanos, pero se los voy a decir. Mire, aconsejó a su hijo, hermanas y padres, todos. Nuestros consejos son valiosos para nuestros hijos. Amén. Nuestra palabra tiene peso para nuestros hijos cuando nosotros somos ejemplo para ellos también, porque muchas veces los consejos de los padres no son tomados en cuenta cuando nosotros damos mal ejemplo y no cumplimos con lo que decimos.
Pero la Biblia dice que este Jacob le hizo caso a su mamá. Hermanos, el consejo de Rebeca intervino en el destino de la vida de Jacob, porque nosotros los padres debemos de estar bien conectados con Dios, porque un consejo de nosotros va a marcar la vida de nuestros hijos. Y la Biblia dice que la vida de Jacob, wow, sufrió tanto este hombre, hermanos, sufrió tanto, tuvo tantas consecuencias, tantos conflictos, todo por un consejo de una mamá que quería hacer lo que Dios había dicho, pero Dios podía hacer las cosas sin la ayuda de ella. Cuando Dios le dijo a Jacob que iba a ser bendecido, iba a ser bendecido. Como sea, él iba a hacer las cosas no a la manera de Rebeca, sino que a la manera de Dios. Dios ya tenía planes para esa familia, pero los planes se trastornan cuando metemos nuestras manos en los asuntos de Dios. Los planes se cambian porque nosotros tenemos una mala cabeza, no aprendemos a oír a Dios, tenemos que tomar decisiones sabias en nuestra vida. Y la Biblia dice que ella le aconsejó a su hijo que tomara la bendición como hijo primogénito. Se disfrazó, imagínense, engañar a su papá ya ciego. Qué corazón el de Jacob, ¿no es cierto? Porque dice la Biblia que él ya era un anciano y estaba ciego, y lo engañó. Se hizo pasar por Esaú. Así que él robó la bendición de su hermano. Qué cosa, ¿verdad? Porque su papá quería sentir el olor, como no veía, y lo tocaba, y él se había puesto vellos en sus brazos para que cuando su papá lo tocara pensara que era Esaú. O sea, lo engañó totalmente a este anciano. Todas las cosas que se van haciendo, es como que se van almacenando, pero todo, llega un momento en que todo tiene una consecuencia delicada. Y la Biblia nos relata cómo su mamá, imagínense, su hermano Esaú despreció la primogenitura por un plato de comida. Y cosas que se dieron ahí adentro de esa casa de Isaac y de Rebeca. Pero la Biblia dice que Rebeca le dijo: vete para la casa de mi hermano Labán, y ahí te van a recibir. Si buscas mujer, vas a buscar mujer de las hijas de Labán, etcétera. Y le dijo: vete para esa casa. Yo no sé a qué distancia iban a vivir, pero Jacob tenía que huir, porque cuando Esaú se dio cuenta que su hermano le había robado la bendición de su padre, dice la Biblia que Esaú juró que iba a matar a Jacob. Y dijo: yo voy a matar a mi hermano cuando mi papá muera. Así que era un odio que había entre los hermanos. Fue algo difícil, una situación difícil. Pero Rebeca, la mujer, la mamá, que amaba a su hijo, dice que le dijo: vete a la casa de mi hermano unos días. Y cuando se calme lo que le pasa a Esaú, yo te voy a mandar a traer otra vez, le dice Rebeca. Y mire, esto es tan doloroso porque sabe que Rebeca nunca más volvió a ver a su hijo. Perdió a su hijo porque ella se murió, y Jacob nunca más volvió a ver a su mamá. ¿Por qué? Por un consejo de su mamá. Ella perdió a su hijo porque Rebeca estaba llena de conflictos también. Si Rebeca decía, ella sufría mucho porque Esaú era un mal hijo. Esaú se había ido a meter con mujeres cananeas, dice la Biblia, que no eran del linaje de Israel. Entonces era un sufrimiento tan grande, no sé en realidad, pero la verdad es que Rebeca sufrió mucho por los consejos que ella le dio a su hijo. Imagínense qué triste que nunca más volvió a ver a su hijo. Y Jacob se fue de la casa con la esperanza que iba a regresar pronto a su casa nuevamente. Él no sabía que al llegar a aquel lugar iba a pasar 20 años para que él volviera a regresar a su casa. Se puede imaginar 20 años para volver a regresar a su casa. Y cuando regresara a su casa ya no iba a estar ahí su mamá tampoco, porque Rebeca lo perdió. Hago énfasis en esto, amados padres de familia, ¿verdad? Los que somos padres, para que tenemos que tener una conexión con nuestro Dios, pedirle a Dios que nos ayude para aconsejar a nuestros hijos, dar la palabra adecuada en el momento adecuado, porque si no, nuestros hijos su destino se va a cambiar por un mal consejo de nosotros. Nuestra palabra tiene que ser una palabra sabia, amén. Muy bien, sigamos con Jacob. Ahí en Génesis 32, si gusta abren su Biblia en Génesis 32, hermana.
Cuando Jacob decidió huir de la casa, se puede imaginar a alguien que escapa de la casa, que huye porque han habido problemas. ¿Qué sentimientos habrá llevado Jacob en su corazón? Sí sabía de las promesas Jacob, pero él también estaba lleno de conflicto porque no sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Y la Biblia dice que cuando Jacob salió de la casa, escapó de la casa, Dios estaba en el asunto, Dios estaba pendiente de la vida de Jacob de una manera bien cercana. Y la Biblia dice que cuando llegó, hay un pasaje, ¿verdad?, que dice, en Génesis 28 está, que dice la Biblia que Jacob pasó la noche en ese lugar. Y la Biblia dice que Jacob se acostó sobre una piedra y tuvo un sueño. Este fue el primer sueño o primer encuentro que Jacob tuvo con seres angelicales. Y la Biblia dice que Jacob veía una escalera grande. Un hermano dice, no puede ser una escalera de madera, pero es la idea que tenemos de que él vio una escalera grande y que dice el sueño dice que allá en la punta, digamos, de la escalera estaba Dios y que habían ángeles que bajaban y subían de ese lugar. Y Jacob se impactó tanto porque dice la Biblia que Dios le habló esa noche a Jacob y Dios le confirmó la promesa que le había dado a sus padres de que iba a estar con ellos siempre. Dice la Biblia que le dijo, mi presencia irá contigo, Jacob, donde quiera que tú vayas, yo te voy a guardar y te voy a hacer que regreses a la casa de donde has salido. Así que Jacob estaba impactado porque había visto ángeles en el sueño. Y la Biblia dice que Jacob esa noche le puso nombre al lugar como para recordar ese encuentro divino que le había tenido y le llamó Betel. Pero este era uno de los después encuentros que él iba a tener en su vida, porque la vida de Jacob iba así como un proceso. Y Jacob llegó a la casa de su tío Labán, en Génesis 32, y dice la Biblia que cuando Jacob llegó ahí, si Jacob era mentiroso, usurpador, todo lo que podamos decir de él, fue a caer en una familia que era peor que él. Si ellos eran mentirosos, esa familia era más mentirosa todavía. Mire qué tremendo que salir de un lugar para ir a caer a otro lugar donde todavía lo iban a tratar mal. La Biblia dice que Jacob sí sabía que Dios estaba con él, que su presencia iba a ir con él, pero lo más terrible que no sabía él que su mismo suegro se iba a aprovechar de él al estar en ese lugar. Porque la Biblia dice que Labán fue peor. Si Jacob era astuto, Labán le quitó el puesto a Jacob, porque él se aprovechó de él. Se recuerdan que le pidió, se enamoró él de su hija Raquel, y el papá no le dio a Raquel, sino que le dio a la otra hija, y se hizo larga la estadía de Jacob en ese lugar. Así que dice la Biblia que Jacob estuvo trabajando 14 años para obtener a las dos mujeres que tuvo él. Primero 7 años y después 7 años, porque su mismo suegro le engañó. ¿Verdad? Sí conocen la historia, hermano. Qué tremendo. Así que, mire que allí en ese lugar era como una casa de aflicción para Jacob, porque la Biblia dice que los mismos hijos de Labán lo despreciaban a Jacob. Y que también Jacob, cuando nació su primer hijo, dice la Biblia que le dijo, déjame ir a mi casa, le dijo, quiero regresar a la casa de mis padres. Y Labán no lo dejaba ir. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios estaba en Jacob. Y Jacob era el motivo en esa casa de bendición para toda la familia ahí y para Labán, su suegro. Él estaba siendo bendecido, tenía su ganado se crecía y se incrementaba a causa de que Jacob estaba en esa casa. Así que estaba recibiendo bendición. ¿Cómo lo iba a dejar ir Labán? No lo quería dejar ir porque ahí había bendición. Y la Biblia dice que él estuvo en conflicto. Yo leía un pensamiento y me gustó mucho que dice esto. Escuchen, dice, hay gente que viene a tu vida para ser de bendición, pero hay otro tipo de persona que viene a tu vida para darte lecciones. Amén. Hay gente que usted la conoce solo para hacerle la vida difícil. Es como que Dios te pone aquí, te voy a poner esta persona para que
tú crezcas, para que es tu proceso, para que tú aprendas. Porque en la vida uno tiene que crecer y hay personas que uno tiene cerca que le dan lecciones de vida, porque nunca las olvida, porque uno tiene que aprender a tratar a este tipo de personas. Hay gente que te hace la vida bien difícil y uno dice, ¿por qué, Señor? Dios te ha puesto esas personas para bendecirte también, para ayudarte a crecer. Y Jacob tuvo tremendos conflictos con su suegro Labán. La vida de Jacob estuvo llena de conflictos. Desde que nació con su hermano, desde que siguió su caminar con sus esposas, reñía él también, porque su esposa Raquel no podía tener hijos y como que le echaba la culpa a Jacob y le decía, dame hijos o me muero, le decía a la mujer, al pobre Jacob, y Jacob lleno de conflictos. Hermanos, hay algo grande en todo esto. La verdad es que Dios nunca nos deja. Nuestra vida está llena de conflictos también. Nosotros tenemos situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, pero la presencia de Dios siempre va a estar con nosotros. La presencia de Dios nos va a acompañar siempre. Si tenemos su presencia, lo tenemos todo. Si tenemos su presencia, estamos completos, porque Él es la fuente de nuestra vida. Él es el que nos mueve a nosotros. Amén. Y dice la Biblia que entre tantos conflictos que tuvieron ellos, Jacob tomó la decisión un día de regresar a su casa. Y dice la Biblia que Jacob no le dijo nada a su suegro, me voy a ir, no le dijo nada. Simplemente preparó a sus hijos, a su ganado, sus esposas y sus cosas y se fue huyendo nuevamente de ese lugar. Qué tremendo, porque nosotros los humanos somos así, hermanos. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Siempre estamos metiendo las manos en las cosas de Dios, siempre. Por eso, imagínense si él estuvo 20 años soportando las consecuencias de sus decisiones o de los consejos de su mamá. ¿Cuántos años no hemos pasado nosotros tratando de superar conflictos, superar problemas que tuvimos, porque nuestras decisiones nos marcaron? Hay cosas en nuestra vida que nos marcan a nosotros mucho. Y Dios tenía que marcar la vida de Jacob. Jacob era un hombre testarudo. Jacob era un hombre de aquellos que no se rendía. Era difícil, él también. Pero Dios tenía planes para Jacob y los iba a cumplir. Dios tenía que rescatarlo a él, tenía que hacer un cambio tremendo en la vida de Jacob para poder usar la vida de Jacob. Debe haber un cambio en nuestra vida, un deseo de hacer las cosas a la manera de Dios y no es nuestra manera. La Biblia dice que Jacob se fue de ese lugar y tremendo. Yo quiero que usted vea conmigo el Génesis 31, versículo 36. Dice la Biblia que Jacob se fue huyendo, pero Labán no siguió, ¿verdad? Y aquí encontramos una pelea bien grande que tuvieron ellos, hermanos. Vean el versículo 36. 36 dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué le dijo? ¿Qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido en mi persecución? Pues que has buscado en todas mis cosas, que has hallado de todos los enseres de tu casa, ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos y juzguen entre nosotros. 38. Estos 20 años, le dijo Jacob, he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. Este fue un pleito bien fuerte. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado, ¿cuántos años? 20 años en tu casa. 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. ¡Wow!
Imagínense, dice, y si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Mire, se puede imaginar cómo estaba el corazón de Jacob, enojado, cargado, lleno de un montón de situaciones de amargura. Su suegro le había hecho difícil la vida durante esos 20 años. Este hombre, Dios permitió que llegara a la vida de Jacob para que Jacob aprendiera lecciones. Le cambió el salario, ¿cuántas veces? Decía, 10 veces. Hacían tratos, cada vez hacían tratos y Labán no los respetaba, los cambiaba y los cambiaba. Había sufrido mucho Jacob. Su vida fue de sufrimiento. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué sufrió Jacob todo esto? Había necesidad de que él se fuera huyendo, había necesidad que él fuera a otro lugar lejos de sus padres, ¿verdad que no? Dios se hubiera encargado de hacer las cosas a la manera de Dios, pero aquí estaban actuando ellos a su manera. Y gracias a Dios que quedó registrado aquí, porque nosotros somos igual que ellos. Si nosotros abriéramos la puerta de nuestra casa y contáramos todas las cosas que nos han pasado, yo creo que no terminaríamos de contar las consecuencias que hemos tenido por las malas decisiones que hemos tomado. Pero Jacob tuvo que enfrentar todo esto. Pero si hay algo maravilloso en todo esto, hermanos, es que la presencia de Dios estaba con él. Porque si ustedes se fijaron, él le dice, si Dios no te hubiera reprendido anoche, quizás ya lo hubiera matado. Si hubieran dado duro, no sé qué hubiera pasado. Pero Dios le habló a Labán, a este hombre malo, en la noche por sueño, y le dijo, cuídate, que no le vayas a hablar mal a Jacob, porque este es mío. Dios estaba interviniendo en la vida de Jacob. Dios metió sus manos para arreglarle la vida a Jacob, hermano. Mire, la verdad, necesitamos nosotros entender que sin la ayuda de Dios no podemos hacer nada. La dependencia de Dios debe ser absoluta, de nosotros para Dios. Pero esa noche la Biblia nos cuenta en Génesis 32, ahora sí miren Génesis 32. Dios tenía preparadas muchas cosas para la vida de Jacob después de tanto sufrimiento. Y dice la Biblia, Génesis 32. El versículo 1, vea que dice el versículo 1. Jacob siguió su camino, después de que tuvo el conflicto con Labán, siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, visiblemente. Dice la Biblia que Jacob vio los ángeles cuando lo encontraron a él. Esa es una segunda aparición que tuvo Jacob de ángeles. ¿Por qué le aparecieron ángeles a Jacob? ¿Qué le estaba queriendo Dios decir a Jacob, hermano? ¿Qué le estaba queriendo decir Dios a Jacob cuando le salieron al encuentro los ángeles? Y tuvo la bendición de poderlos ver. ¿Qué le estaba diciendo? Jacob, mi presencia va contigo. Mi presencia está contigo, Jacob. Eso le estaba diciendo Dios a Jacob. Mi presencia está contigo. Y mire, si alguien estaba angustiado en ese momento era Jacob. Estaba asustado, estaba enojado, estaba lleno de amargura por la mala vida que había tenido, ansiedad porque si se iba para la casa se iba a encontrar con su hermano Esaú, aunque ya habían pasado 20 años, dice la Biblia que todavía su hermano lo esperaba y Jacob tenía miedo de encontrarse con su hermano. Se hubieran podido quitar la vida o no sé qué hubiera pasado, pero Dios estaba en el asunto y esto es lo importante esta mañana, hermano. Dios estaba en la vida de Jacob. Dios va a marcar tu vida en los momentos más difíciles. La presencia de Dios ha estado con nosotros, ¿no es cierto? Yo creo que todos tenemos anécdotas donde hemos podido experimentar la gloria de Dios. Yo tuve una experiencia muy linda. Miren, yo no sé cuántos de ustedes han tenido presencia de ángeles hemos tenido. Ustedes saben que los ángeles son nuestros aliados. Dios los ha dejado para que, dice la Biblia que el Señor va a mandar a sus ángeles en todos tus caminos para que te guarden y para que te defiendan también. No son visibles, algunas veces son visibles. Dios pone gente en tu camino para bendecirte. Dios pone gente que son como ángeles y tú dices, que alguien te hizo un favor o alguien se manifestó. Yo escuché el testimonio de una hermana una vez que decía ella, hermana, un médico intervino en el hospital y ella tan agradecida que lo fue
fue a buscar después y ya no lo encontró. Y le decía, es que ese médico no existe. Y la conclusión de la hermana, eso fue un ángel, me dice ella. Gente que uno no conoce, Dios ocupa gente que está cerca de ti para bendecirte, para auxiliarte, para ayudarte. El Señor manda ángeles a nuestro alrededor. Y la Biblia dice que Jacob se encontró con ángeles, pero él estaba afligido, estaba angustiado, no sabía qué iba a pasar, no sabía qué iba a hacer. En los momentos más difíciles, Dios pone ángeles en nuestro camino. Y ayer me encantaba tanto que la hermana Cruz nos compartió un testimonio ayer, y ella dice que Dios le dijo, yo tengo millares y millares de ángeles que me adoran todo el tiempo, dice, que le dijo el Señor, pero ellos no experimentan dolor, ni sufrimiento, ni enfermedad, pero ustedes, le decía Dios a ella, experimentan dolor, sufrimiento, enfermedad, problemas, y ustedes me alaban aún con todo eso. ¿No es maravilloso, hermanos? Que podamos alabar a Dios en las circunstancias difíciles. Cuando usted está triste, lucha por adorar al Señor. Cuando usted está afligido, usted está adorando al Señor. Y eso es lo maravilloso, que Dios cae a sus ángeles para oír tu adoración, para oír tu clamor. Yo tuve una experiencia que me gustaría compartirla con ustedes. Cuando Priscila estuvo pequeña, pienso que tenía unos 3, 4 años, estaba bien chiquita. Ella, llegó un momento en que como que un mal espíritu la estaba atormentando. Fue bien difícil esa situación. Yo le pedí permiso a ella para poderlo compartir con ustedes. Fue algo terrible. Ella estaba llena de pánico. Y ella veía como monstruos, decía ella, veía apariciones y teníamos que apretarla fuerte porque tenía mucho miedo. Fue unos días bien difíciles para nosotros como padres. Y yo empecé a clamar y yo entendí que era una batalla espiritual. Y yo empecé a orar y consultamos a un neurólogo porque ella tenía apariciones en su mente. Ella no podía estar sola en su cuarto ni en la oscuridad. La noche le asustaba, la oscuridad le asustaba. Y consultamos al doctor y el doctor dijo, ella ha tenido fiebre, porque después de la fiebre puede ver que haya convulsionado y pueda que esté viendo cosas imaginarias, pero ella no había tenido fiebre. Y yo entendí, hermanos, que era una batalla espiritual a que yo estaba luchando, enfrentando. Y el doctor dijo, vamos a ingresarla al hospital y le vamos a hacer exámenes. Le vamos a hacer el TAC y no sé qué, y le llenaron de su cabecita de cosas y le hicieron exámenes. El día que nosotros entramos al hospital solo iba ella y yo. Y yo me acuerdo que la llevé en la tarde, ella iba con su pijamita, estaba chiquita y ella bien contenta para el hospital, pensó que era como un hotel. Y decía, ¿y dónde están las camas? Decía la niña, ¿y dónde los cuartos? Ella iba feliz, pero yo en mi corazón, hermanos, iba clamando a Dios. Yo en mi corazón, yo iba peleando con el diablo, porque yo sabía que había una injerencia del enemigo en ese momento en la vida de la niña. Ella tenía pánico, tenía miedo. Y esa noche yo recuerdo que la acosaron en una cunita en el hospital y yo me senté a la par de ella porque ahí no se puede dormir, ¿verdad? Y yo pasé toda la noche clamando a Dios. Toda la noche estuve clamando. Yo le cantaba una canción a ella y ella se recuerda que yo le cantaba la canción. Y yo le cantaba un coro del Salmo 91 que yo me lo puedo muy bien, y se lo cantaba y le decía, me librará del cazador, de la peste, del destructor. Y mire, yo sentía la presencia de Dios cuando cantaba ese coro. Y yo pasé toda la noche clamando y atando todo demonio en el nombre de Jesús. Le hicieron los exámenes y salió del hospital. Y ese día dijo mi esposo, salgamos porque la niña y yo habíamos estado en el hospital, vamos a dar una vuelta. Y cuando veníamos de camino, la niña habló conmigo y me dijo, mami, me dijo, ¿sabes que yo ya no tengo miedo? Me dijo. Y yo me quedé así, ¿verdad? Queriendo escuchar qué es lo que había pasado. Y me dice, mami, ¿sabes que vino un ángel a mi cuarto? Me dijo. Y el ángel era tan grande que topaba hasta el techo, me dijo ella. Y dice que el ángel la agarró y la levantó y le dijo, ya no llores, mamá, dice ella, en sus palabras de niña pequeña que le dijo el ángel. Hermanos, yo me quedé súper impactada por lo que ella me estaba contando, porque la presencia de Dios es tan real en nuestras vidas, porque la gloria de Dios puede llenarlo todo. Hermanos, tenemos a nuestro alcance la misma presencia de Dios en cualquier circunstancia.
En cualquier momento que nos podamos encontrar, la Biblia dice que va a mandar a sus ángeles cerca de nosotros y punto. ¿Cuántos podemos confiar en esa grandiosa promesa de Dios? ¿Cuántos podemos depender de un Dios que te ama y que te cuida y que está pendiente de ti en todos tus caminos? Si tan solo tuviéramos conciencia de todo lo que nosotros podemos lograr, si damos pasos de fe, si avanzamos en el reino. Pero muchas veces nos conformamos con poco, nos conformamos con cosas insignificantes. ¿Qué es la presencia de Dios para ti? ¿Qué significa la presencia de Dios para tu vida? ¿Qué significa Dios para ti? Un Dios que está allá y que vengo aquí y lo adoro. ¿Has sentido la presencia de Dios esta mañana? ¿Has sentido la gloria de Dios llenando tu vida esta mañana? Yo un día lunes que estábamos aquí orando con todos, la gloria de Dios era bien preciosa y Dios me decía, este es un campamento. Este es un campamento. Porque hermanos, ustedes saben que Abraham era un errante en la tierra. Dios le dijo, sal de tu tierra, vas a vivir como forastero. Nuestro destino, amados hermanos, déjenme recordarles que no está aquí. Nuestro destino está en la eternidad. No está aquí nuestro destino, está en la eternidad. Este no es nuestro destino. Dios tiene cosas grandes para aquellos que nos llamamos sus hijos. Tiene cosas maravillosas. Dios bendijo la vida de Jacob. Le salieron al encuentro ángeles, dice la Biblia, para fortalecerlo, para bendecirlo. Y esa noche, Jacob sí que era terrible. Mire, Jacob seguía haciendo las cosas a su manera. Vio los ángeles, pero seguía haciendo las cosas a su manera. Dice la Biblia que Jacob esa noche pensó, mi hermano, mandó a sus sirvientes a ver cómo estaba su hermano, y le dicen los sirvientes, le dice, Jacob, tu hermano viene en contra de ti a encontrarte. ¿Y sabes qué, Jacob? Viene con 400 hombres. Ay, Dios, ¿para qué le dijo eso? Jacob se puso como la piel de gallina. Viene con 400 hombres, imagínense, me va a matar a la madre y a los hijos, dice ahí en la Biblia. Si ustedes leen el capítulo 32, él estaba abatido. ¿Y ya había visto a los ángeles o no? Ya los había visto, pero él estaba abatido. Y dice la Biblia que Jacob, él era tan estratégico, era un hombre muy inteligente también. Y dice que hizo la gente la dividió en 2 campamentos. Dice que el primer campamento, y dijo él, había como un río, dice ahí, pequeño, me imagino yo que no era muy profundo, y dice que hizo pasar en la noche a su gente para el otro lado. Dice la Biblia que mandó el primer grupo, váyanse ustedes, las esposas y los niños adelante, como que él estaba mandando a toda la gente adelante y él se iba a quedar de último. Sí, dice él, que se hagan en 2 campamentos. Si viene mi hermano con esos 400 hombres y mata a los primeros, el segundo grupo puede escapar, decía él. Imagínense qué tremendo. Había visto los ángeles, sabía la presencia de Dios, sí, pero siempre seguía actuando conforme a su razón o a su razonamiento. Entonces, es que así somos los humanos, ¿no es cierto? Ay, Dios mío, así somos. Estamos confiando en Dios, sí, pero nos adelantamos siempre a los acontecimientos. Somos así como duros de cabeza, digo yo. Uy, qué tremendo. Pero miren, yo quiero terminar esta mañana. Y dice la Biblia que mandó a toda la gente adelante y se quedó él solito ahí. Y ahí tuvo el encuentro que iba a marcar su vida. Ya saben ustedes qué pasó esa noche. Qué cosa, hermano. La misma presencia de Dios se encontró con él ese día. Dice la Biblia que pasó toda la noche peleando con un varón de Dios. Dice la Biblia, toda la noche pasó peleando. Yo quiero entrar en ese momento y pensar cómo habrá sido ese momento. ¿Qué habrá experimentado Jacob? ¿Habrá sabido él en el momento que era un varón, un ser divino con el que él estaba peleando? ¿Habrá entendido él eso? Pienso que sí, porque fue algo sobrenatural lo que le pasó a él esa noche que tuvo el encuentro. Él iba a marcar su vida para siempre. Mire, si hay alguien que no le gustaba rendirse era Jacob, porque pasó toda la noche. ¿Ustedes creen que ese varón divino no lo pudo haber noqueado en el momento? Por supuesto, pero Dios quería darle una lección a Jacob, y Jacob no había doblegado su voluntad delante de Dios. Él no se había rendido completamente al Señor.
Para Dios hacer algo con nosotros necesitamos rendirnos, hermano. Necesitamos rendir nuestra voluntad. Si usted no se rinde, si usted sigue siendo el mismo orgulloso, el mismo altivo, el que hace lo que quiere, el mismo rebelde, Dios no va a hacer nada contigo. No vas a dar pasos hacia adelante, sino que para atrás. Vas a caminar hacia atrás porque no estás rindiendo tu voluntad a la voluntad del Señor. Se nota cuando alguien no rinde su voluntad. En pequeñas cosas nos damos a conocer, hermano. En pequeñas cosas. Dios quiere hacer cambios en nuestra vida como hizo en la vida de Jacob. Dice la Biblia que él luchó toda la noche. Y yo me imagino que había agarrado a este varón, dice la Biblia, y no lo soltaba. Y no lo soltaba, tanto que dice, la Biblia dice que le dijo el varón con el que él estaba peleando, suéltame, porque ya está amaneciendo. Y Jacob le decía, no te voy a soltar si no me bendices. Le decía Jacob, no te soltaré si no me bendices. ¿Qué quería Jacob, hermanos? ¿Por qué estaba luchando por una bendición él? ¿Qué quería Jacob esa noche? Y decía, no te voy a soltar. Y el varón le preguntó, ¿cómo te llamas? Le dijo. Quería oír de los labios de Jacob cómo se llamaba él. Y le dijo, Jacob es mi nombre. ¿Saben qué quiere decir Jacob? El engañador. El nombre tenía mucho que ver en todo esto. Pero esa noche Dios le cambió el nombre a Jacob y le dijo, ya no te vas a llamar más Jacob, porque has luchado con Dios y has vencido, y has perseverado, ¿verdad? Te vas a llamar Israel. Y le cambió el nombre. Le cambió el nombre por príncipe de Dios. Dice la historia, dice que él salió como dislocado de la cadera, ¿se recuerdan? Así que cuando amaneció él cojeaba en su pierna, ya no fue el mismo. Esa noche fue marcada la vida de Jacob. Quedó marcado para siempre porque se encontró con el Dios mismo. Había visto a Dios cara a cara, dice la Biblia. Y Jacob le puso nombre a ese lugar, dice que le puso Peniel, porque había tenido un encuentro sobrenatural que había marcado su vida. Hermanos, Dios ha marcado nuestras vidas. Estamos marcados por su presencia. Dios nos ha dado experiencias sobrenaturales a nosotros que han marcado nuestra vida. Y han marcado nuestra vida y la descendencia de nosotros viene detrás de nosotros. Porque nosotros los padres, de ahí vienen los hijos, etcétera, toda la cadena, están marcados por tu vida. Lo que tú decidiste, lo que tú hiciste, va a afectar tus generaciones de aquí para atrás. De ahí donde tú empezaste, va a marcar tus generaciones futuras. ¿Cuánta necesidad tenemos de depender de Dios? ¿Cuánta necesidad tenemos de honrar a Dios con todo nuestro ser? Tenemos una tremenda responsabilidad de bendecir a nuestras generaciones. Gloria a Dios que Jacob se encontró con el Señor. Dios tuvo que doblegar su voluntad. Dios tuvo que someterlo a él. Él no quería rendirse. ¿Y por qué no lo soltaba? Porque no se quería rendir, hermanos. Él no quería rendirse. Él quería hacer sus cosas siempre, a su manera. Yo quiero pedirles esta mañana que por favor se pongan de pie. Quiero terminar esta mañana. Y quiero esta mañana, amados hermanos, que tomemos lecciones prácticas este día de esta historia de la Biblia. Usted puede leerla y Dios le va a hablar de otra manera a usted. Quiero concluir esta mañana y quiero recordarles, hermano, o recordemos todos, que Dios estuvo con Jacob en los peores momentos de su vida. Recuerde, hermanos, los peores momentos que podamos atravesar, Dios está con nosotros. Yo pasé esa situación que les cuento bien difícil, porque tuve que pelear con el mismo diablo para que mi hija fuera liberada. Y nuestros padres, los padres tenemos que batallar mucho, duro, para que nuestros hijos sean bendecidos, sean liberados, sean prosperados. Los padres tenemos que ponernos en la brecha. ¿Qué pasa cuando no oramos, amados hermanos y hermanas? ¿Qué pasa? Nuestros hijos están en peligro porque no hay un padre ni una madre que se ponga en la brecha
a luchar por sus hijos. Están a expensas del diablo porque nosotros así lo hemos decidido cuando no vamos a la cabeza, sino que nosotros vamos detrás de nuestros hijos. Ahí vamos nosotros, queriendo caminar. Necesitamos tomar el liderazgo en la casa y levantar la bandera de victoria y decirle al diablo: mis generaciones te pertenecen a ti, Señor. Mis generaciones son tuyas, y ondear esa bandera, y que lo sepa el diablo, que lo sepan los demonios, que lo sepa todo el mundo, que hay gente, hay padres que están intercediendo por sus hijos, que se están levantando por esa generación. El evangelio no va a dejar de correr por nosotros, porque hemos decidido amar a Dios, servirle a Dios. No vamos a permitir lo que el pastor decía esta mañana: ya están cerrando iglesias, qué triste. Nosotros somos de los que hacemos la diferencia, de los que nos levantamos. Usted no va a conformarse con decir: hermana, mis hijos ya están grandes, hay que vean ellos. Oh, Dios mío, es terrible cómo un padre puede hablar así. ¿Cómo vas a dejar que tu generación se pierda por tu comodidad? ¿Cómo vas a permitir eso? Dios quiere bendecirnos a todos, pero necesitamos levantarnos. Jóvenes y señoritas, necesitamos levantarnos también. Necesitamos oír la voz de Dios. Si tu papá y tu mamá están equivocados, tú tienes que pedirle revelación a Dios: ¿qué voy a hacer, Señor? Porque un consejo mal dado te va a cambiar la vida, te va a afectar la vida para siempre. Amén. Su presencia siempre va a estar con nosotros. Tenemos la promesa de su presencia. Oh, aleluya. Quiero recordarles esta mañana también, hermanos, que las consecuencias se pagan caras. Así que imagínense, si a él le tomó 20 años de su vida estar enfrentando las consecuencias, es difícil. Jacob no podía regresar a la casa de su padre porque había muchas ataduras en él, tenía muchos conflictos, necesitaba encontrarse con Dios, necesitaba el cambio de Dios para volver a la casa de su padre y encontrarse con su hermano. Él necesitaba ser libre, como muchos de nosotros necesitamos la libertad de Dios para venir a la casa y adorarlo con libertad. Necesitamos la misma presencia de Dios en nuestras vidas para poder experimentar esa libertad que solo encontramos en Él. Nadie te va a dar la libertad y la paz que Dios te puede dar. Estamos dentro de la congregación, pero todavía estamos así como atados. Estamos atrapados en nuestro mundo muchas veces. Dios quiere que tú te liberes. Dios quiere darte paz. Quiere llevarte a otro nivel. Quiere llevarte a tener experiencias sobrenaturales. Dios quiere darte muchas cosas, pero depende de ustedes. Depende de mí. Depende de mí y de cada uno de nosotros lo que Dios quiere darnos y que yo lo pueda recibir. Ah, qué cosas, hermano. Mire, Jacob tuvo que hacer las paces con el pasado, ¿no es cierto? Tuvo que hacer las paces él. Tuvo que aceptar a su suegro y perdonarlo. Tuvo que perdonar a su hermano, hacer las paces con su hermano para poder regresar. Hay cosas que uno tiene que arreglar en su vida, hermanos, ¿no es cierto? Tenemos que arreglar cosas que hemos dejado a medias, comenzadas. No están terminadas, necesitamos hacer cambios. En nuestra vida necesitamos tomar decisiones y decirle: Señor, ayúdame, si no he perdonado a esta persona que me ofendió, que me maltrató. Las razones para Jacob eran suficientes para odiar a su suegro, si le había hecho la vida difícil. En el camino hay gente que nos ha hecho daño, pero nosotros debemos pedir un corazón que ama y un corazón que perdona, no un corazón que señala y que quiere que se muera el fulano, la fulana. Debemos de tener un corazón perdonador para poder nosotros ser agradables y aceptables delante del Señor. Aleluya. Aleluya. Cierre sus ojos esta mañana, por favor. Somos un campamento de Dios nosotros. Llevamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Nuestra casa es un campamento de Dios y está rodeado por un campamento de ángeles donde quiera que tú vayas también. Pero una cosa te digo esta mañana:
Los campamentos deben de ser santos delante de Dios. Dios no permitía el pecado en los campamentos y tampoco en tu vida va a permitir el pecado, Dios. Aleluya. 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 Oh, gloria. Gloria, gloria, gloria a ese Dios maravilloso. Gloria, gloria, gloria a ese Dios santo. Yo quiero decirte algo esta mañana para terminar. Yo sé que hay muchos aquí en la casa, pero no todos están disfrutando la presencia de Dios. Hermanos, no te pierdas esto tan maravilloso que Dios nos ha dado, disfrutar de su presencia. Hay muchos en la casa que todavía no disfrutan de su presencia. Oh, puedes cerrar tus ojos esta mañana conmigo. Cierra tus ojos esta mañana. Aleluya. 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 Oh, aleluya. 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 Dile, Señor, lléname esta mañana de ti, de tu presencia. ¿Quieres sentir su presencia? Dile esta mañana, Él está aquí. Él está aquí. Aleluya. Llénanos esta mañana de tu gloria, Señor, de tu presencia, Señor. Aleluya. 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 Sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Aleluya. Sí, Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena. Now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.